Memoria y Storytelling, donde se cuentan historias personales que fortalecen la cultura de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Un programa presentado por Marlene Quinde Cordero. Bienvenidos. Some folks get it at the movie. Some folks get it up a tree. This one, you get it in your blue eyes. Come bring your love to me. Come bring your love to me. Some folks get it in the future. Some folks get it in the past. This one, you get it in your presence. Oh, come bring your love to me. Whoa, come bring your love to me. When the cold wind's waiting, when the moon is out, when your heart is failing, like a troubled bird who just can't get his wings up. Whoa. Les saluda Marlene Quinde Cordero. En este programa Memoria y Storytelling nos compartirá su historia de vida don Juan Gutiérrez Durán, heredero de la maravillosa tradición de la forja. Juanito, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Memoria y Storytelling. Muchas gracias, Marlenita. Bienvenida a mi taller, que prácticamente es donde transcurre la mayor parte de mi vida aquí. Bienvenida a las órdenes y gracias por hacer el reportaje. Gracias a usted, Juanito. ¿Nos puede contar cómo nace este negocio? Bueno, en realidad yo soy la cuarta generación. Este taller está bordeando los 100 años, tal vez un poco más. Los antecesores, tíos, abuelos de mi papá se abrieron hace años. Entonces mi abuela le puso con el primo de ella a que trabaje. Entonces de ahí papá, de ahí vuelta vengo yo, que soy la cuarta generación en realidad. Ahí es donde que nace, ¿no? Y a veces es por cuestión de la necesidad y todo eso. Y la única manera de transmitir estos oficios es justamente a través de una generación tras otra. Entonces la motivación sería, como decir, ver el día a día el trabajo de su padre, ¿no? Sí, siempre hemos estado ligados al taller. Hemos sido 8 hermanos, 5 varones, 3 mujeres. Pero siempre ligados, vivíamos medio a las afueras de la ciudad, hace 50, 60 años atrás, era medio campo la parte del bicicross, ahora todo eso es ya parte de la ciudad. Entonces papá llevaba las ollas de alambique grande, todo, entonces era para nosotros hasta para jugábamos con los alambiques grandes y de paso le ayudábamos. Entonces la única manera de transmitir es justamente eso, ¿no? De estar ligados casi todo el tiempo jugando entre el ácido, el fuego. Siempre hemos estado así. Todos sabemos la técnica, todos mis hermanos, pero en realidad yo me he dedicado más de lleno. ¿Cuántos años tenía cuando usted se inició ya como actividad laboral? Por ejemplo, como le decía, ya cuando éramos jóvenes, le acompañábamos a papá a Sanahuín, Taqui, Culebra, Chaucha, que son estribaciones de la parte occidental, o sea, como quien se va para el Pacífico. Bien. Entonces íbamos a hacer los alambiques, estábamos 3 semanas, 1 mes, 2 meses en época de vacaciones. Y ya cuando me dedico es a raíz de lo que acabo el bachillerato, por cuestiones de que era exigencia tener la libreta militar para poder ingresar a la universidad. Entonces yo no me fui a hacer el servicio obligatorio militar y me quedé trabajando con papá, y en realidad vi que siempre me había gustado, ¿no? Porque siempre estaba yo haciendo mis travesuras, ayudándole a papá, y desde ahí empecé y me quedé de lleno. Ya. ¿Cuántos años tiene Juanito ahora? Bueno, yo ahorita tengo 57 años y yo aquí justo empecé en el 83, o sea, el próximo año voy a estar 40 años en el taller. Ya, maravillosa experiencia. Juanito,
¿Qué cambios considera usted que ha experimentado este negocio con el transcurso del tiempo? Bueno, los primeros los primeros talleres se dedicaban a la hojalata, por eso se denominaba hojalatería, ¿no? Entonces todo se hacía cosas utilitarias, como eran los baldes, las lavacaras, cosas utilitarias para el agro, como comederos, bebederos. Y también se empieza con esto porque justamente en esa época, como 100 años atrás, traen los estucos de las casas patrimoniales que son de hojalata. Entonces, ahí metieron a alguien que sepa, y entre esos son el tío de mi papá, o sea que don Jerónimo Astudillo, que es el que comienza esto y después le enseña al hijo Carlos, y de ahí a mi papá, ellos son Astudillo Avilés, mi papá es Gutiérrez Avilés. Y entonces yo soy la cuarta generación. Ahí es donde no había plástico, entonces ahí es donde que se empieza en realidad con el taller. Y papá vuelta ya incursiona con lo que es el cobre, haciendo los alambiques y las pailas. Y yo vuelta como cuarta generación me sé las 3 técnicas anteriores y he adicionado lo que es el cincelado, haciendo un poco de escultura y haciendo objetos medio decorativos. Juanito, lo que usted dice, por ejemplo, las pailas, las cantarillas, ¿recuerda usted tal vez el precio que tenía cuando usted vino de pronto a trabajar con su papi? ¿Y cuál es el precio de hoy en día? No sé si es por litros una cantarilla, ¿cómo 20 es? litros. Cuéntenos. Sí, las cantarillas, bueno, eso era para el agro, ¿no? Se hacía en galvanizado, ahora es recomendable hacerlo en acero inoxidable. La memoria no me ayuda mucho, pero como era por millones, por sucres, claro, no, eran miles, claro. era un horror, pero todo es medio relativo, ¿no? Ya. Por decirle una de 7 galones, ¿qué valdría? Pues unos 50,000 sucres, entonces ahora vuelta vale como $40, entonces, Ya, guarda relación, Sí, guarda sí. relación. ¿Nos puede enumerar las materias primas que utiliza en su trabajo? Bueno, yo trabajo con tol galvanizado, con cobre, con acero inoxidable, aluminio, bronce, y las herramientas, las esenciales, como usted verá, mi taller no hay mucha tecnología, son una soldadora eléctrica, un autógeno, un taladro, un esmeril y un poco de fierros, un trozo de riel aquí que sirve como yunque. Y en especial lo más importante de aquí son las manos, ¿no? En especial las manos azuayas, tenemos esa bendición de que son muy, muy hábiles. Por eso somos nombrados la Cuenca Ciudad Mundial Artesanal, ¿no? Juanito, descríbanos cuáles son los artículos que elabora en su taller, porque aparte de lo que me dice, las pailas, las cantarillas y todo eso, pero hay todo un arte, y yo veo aquí colibríes, gallos. Bueno, usted enuméreme, cuénteme todas las maravillas que hace. Eso le decía, y yo por ejemplo todavía hago cosas para el agro, como son las comederos, baldes, para la leche, que en realidad eso es lo que me da de comer. Pero me he inclinado, ¿qué pasa? Que la hojalatería es tan amplia. Por ejemplo, antes hacíamos canales con mi papá y mi hermano que trabajaba. Él ya como 15 años que está afuera, él también trabajaba, mi hermano René. Entonces nos dedicábamos bastante a lo que eran las canales. Pero yo ya eso dejé prácticamente hace unos, ¿qué será? 20 y pico de años. Entonces me he dedicado y he buscado, gracias a Dios, explotando mi habilidad, a hacer aureolas para niños, chocolateras en cobre, las pailas de cobre, los alambiques en pequeños, en medianos. Me encanta hacer esculturas, como usted enumeraba, hay gallos, hay colibríes, tengo un cóndor, y son cosas que me atraen, ¿no? O sea, de la vida cotidiana, donde que yo vivo en San Joaquín, entonces trato de plasmar esa naturaleza que comparto yo. Tiene unas lavacaras también preciosas, unas jarras repujadas. Es sorprendente, en verdad, Juanito. Yo le felicito una vez más. Muchas gracias, Marlenita. Desde su experiencia del día a día, ¿qué artículo considera usted que ha
sido el más vendido o se sigue vendiendo desde hace años y o sea, no ha cambiado eso. Ahora es muy difícil, ¿no? Con esto de la globalización, en realidad las cosas chinas creo que a nivel mundial no, nos tienen mal. Y no se diga nosotros los artesanos, o sea, querer competir con eso, ¿no? Antes se hacía faroles, por ejemplo, pero ahora ya es imposible porque cortar el vidrio, hacer los biseles, un farol de eso uno vende en $20 y hay unas lámparas hermosísimas que entran chinas a $10, a $9. Entonces es una competencia medio desleal, ¿no? Sí, esa claro. Sería la palabra, porque en realidad, y no hay quien nos ampare a nosotros los artesanos, ¿no? Porque por ejemplo nuestras autoridades son una coma con ceros a la izquierda. Como usted decía, Cuenca, ciudad mundial patrimonio artesanal, somos patrimonio, pero solo invierten en la parte, en lo que es patrimonial, solo en casas, en monumentalistas, ¿no? Yeah. Y no hay, o sea, que sería esa la parte tangible, y la parte intangible que somos, tal vez los restaurantes, los artesanos, no hay una inversión por parte tanto del gobierno local como nacional. Entonces hacen poco. Con pena digo, yo soy el último en el taller, conmigo se terminará esta tradición de la hojalatería en Cuenca, ojalá renazca por ahí alguien, pero como van las cosas, sea conmigo se acaba, ¿no? Y da pena porque uno va con un montón de conocimientos y las autoridades no hacen nada. Claro, y ante esta circunstancia que es, yo digo, tangible, ¿no? Entonces ya las nuevas generaciones como que van dejando de lado porque tienen que buscar subsistir. Entonces ya no es algo como decir que da rédito, entonces optan por otras opciones. Claro, además de eso son unas leyes medio obsoletas, ¿no? Porque por ejemplo yo no puedo coger un aprendiz porque tengo que asegurarle y tengo que pagarle el sueldo básico. Y no se dan cuenta, como dice la palabra aprendiz, está viniendo a aprender. No está yendo a producir. Es como un muchacho de la universidad, pagarle el básico y asegurarle a que aprenda. O sea, claro, como decir las prácticas preprofesionales que tienen que hacer, eso es un requisito que tienen que cumplir. Aquí también sería, porque antes era eso, ¿no? Los oficios iban a aprender y muchos de los padres pagaban para que puedan aprender. Decían los oficialitos. Exacto. Pues no. Por ejemplo, mi abuelita había pagado al primo para que le enseñe a mi papá. Entonces, des cuenta, dentro de la familia tampoco es que fue gratis. Entonces, papá, gracias a Dios, siempre fue medio hábil. Entonces, ganó enseguida y ya mejor le empezó a ganar, porque ya empezó a producir. Es una pena, en verdad, que vayamos perdiendo esta fortaleza de nuestra ciudad. Pero, como dice usted, a veces las leyes como que no amparan. Sí, ¿qué pasa? Que es parte de nuestra identidad, ¿no? Pues es la identidad nuestra. O sea, yo no sé algún día las autoridades que van a seguir mostrando las iglesias, las casas, porque se va perdiendo la gente. Y así están perdiendo algunos talleres. Por ejemplo, había don Miguelito, se me ve el apellido, el único talabastero en la Presidente Córdoba y la Tarque. Ya está bien malito, el hijo trabaja a medias, y así se va perdiendo. Claro. Y un aspecto importante también, Juanito, a raíz de la pandemia, también eso desató muchas situaciones adversas, ¿no? Para estos espacios. Sí, en realidad recién estamos medio nivelándonos y tratando ya de que sea casi normal, porque no hay normalidad todavía. Entonces, todo el mundo hemos quedado medio rezagados. Además, todos los productos en este año y algo se han duplicado. O sea, las autoridades que tenemos son incompetentes hasta decir basta. O sea, todo se ha duplicado, es súper caro la materia prima. Toda la materia prima que nosotros usamos no es hecha aquí, sino uno compra. Todo es exportado, se ha importado. Claro. Entonces, en realidad se ha duplicado aquí las cosas. Claro. Y eso dificulta más la adquisición también, pues, de las personas
como dice usted, de los campos y todo que necesitan los bebederos, los comederos. Así es, oiga, bueno. Juanito, esperemos de pronto que vayan tomando conciencia nuestras autoridades y más bien se revalorice lo que estamos perdiendo, que es un verdadero tesoro para nuestra ciudad y para el país, y una carta de presentación para el mundo. Juanito, cuéntenos, ¿cómo surge el nombre de este negocio? ¿Qué pasa? El taller se llama La Forja en Cobre, ¿no? Entonces le pusimos eso porque empezamos ya con papá y mi hermano a dedicarnos más al cobre. Si el cobre es tan noble que se le puede dar un montón de figuras, se le puede forjar, tengo olletas, jarras, pailas, hago lavabos en cobre, se cincela, son forjados en una sola pieza. Entonces es tan noble el cobre que puedo hacer todo ese tipo de cosas. Entonces ahí pusimos La Forja en Cobre, en realidad, que más nos identificamos con el material que es el cobre. Ya. ¿Este local siempre estuvo ubicado aquí a la subida del Vado o inició en otro lugar su papi? Papá inició con el maestro de él en la calle General Torres y la Juan Jaramillo. Ya. Ahí era el mercado 10 de agosto. Estamos hablando de hace 60 y pico de años más. Ya. Entonces, después papá viene acá a la subida del Vado porque una parte del mercado 10 de agosto le trasladan al Otorongo. Entonces, todos los buses que venían de las cantones sería del Valle, o de las parroquias, perdón, del Valle, de Tarqui, todas se concentraban la paradera aquí en el puente del Vado. Entonces era como una terminal terrestre, parroquial. Yeah. Entonces toda la gente llegaba y venía con las cantarillas, los barriles, todo ese tipo de cosas que se hacía para el agro. Entonces papá prácticamente estaba a media cuadra, entonces empezaba a coger el trabajo. Entonces así empezó papá aquí. Y siempre hemos estado aquí en la Condamine, ¿no? Pero más conocida como la subida del Vado. Claro. Como en 50 metros sube, baja, estamos en las mismas casas. Y aquí donde estoy ahorita estoy ya como 20 y pico de años. Ya. Juanito, ¿y habían otros locales cuando su papi se trasladó acá? Papá empieza, él conoce con mi mamá, se casan. Y él enseña al cuñado, o sea, mi tío, hermano de mi madre, Segundo Durán. Entonces, los dos empiezan en este sector. Entonces después vuelta le dejan a mi otro tío, Miguel Durán. Entonces ahí vuelta sale un sobrino por parte de mamá, también José Ochoa. Entonces Segundo Durán vuelta le deja al hijo ahora, Wilson Durán, tiene más abajo. Y otro taller que está aquí es del señor Merchán, que era operario de papá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente los talleres que están aquí en el Vado son escuela de papá. Ya. Y todo entre familia. Todo pues, era ¿no? casi familiar, sí. Excelente. Esperamos no perder esto. Juanito, cuéntenos, ¿sus clientes son únicamente de la SUAY o cómo es esta experiencia de las ventas que han hecho? Bueno, gracias a Dios me han hecho muchos reportajes, tanto en periódicos, la televisión, en la radio. Ahora hay esta cuestión digital con el programa de ustedes, que en realidad ayudan, ¿no? Entonces, como tenemos muchos migrantes también en diferentes partes del mundo, ellos han llevado los productos desde aquí para un montón, para Europa, para Estados Unidos. Hay piezas mías están en Australia y bueno, así, ¿no? Entonces ellos se han llevado una paila tratando de conservar la tradición para cocinar ahí, o otro tipo de trabajos como esculturas, colibríes también se han viajado. En el Ecuador tengo un montón de trabajos, casi en todo el Ecuador. En Galápagos también hace años hice para un hotel ahí unas duchas grandes, unos lavabos, un montón de cosas para el Hotel Palma Royal que está en Santa Cruz.
Entonces así hago muchas cosas que a veces me piden, a veces les ayudo a los chicos de diseño, de arquitectura con trabajos y así una infinidad de cosas. Hago cosas para la iglesia, y arreglo, bueno, en fin. Todo, Gracias a Dios, todo. siempre me dio ocupado porque se hace de todo. Juanito, ¿y puede contarnos si han recibido algunos reconocimientos? Sí, gracias a Dios, este taller ha sido premiado 2 veces con el premio Gaspar Sangurima por parte de la Municipalidad de Cuenca. La primera vez, si no estoy mal, es en el 2002, algo de eso, a papá. Y a mí en el 2011 me reconocieron. También formo parte del patrimonio, estoy en el libro formo como parte del patrimonio de aquí de Cuenca. Bien, Juanito. Y algo también importante, hay un libro de su papi, de don Davidcito, David Gutiérrez. Cuéntenos, ¿cómo se llama ese libro? Es el Forjador de la Cultura se llama, es una revistita pequeña que se hizo con esfuerzo de los hijos, un reconocimiento en vida a mi papá y por medio de la universidad que nos ayudó con la impresión. Parece que hizo este señor Hernán Rodríguez, que era del Ministerio de Cultura. Entonces ahí cuenta papá también las vivencias de él, sus anécdotas y todo. Sí, es algo muy emotivo de papá, muy de él. Felicitaciones, Juanito. Muchas gracias. Juanito, cuénteme, yo siempre he tenido un poco de curiosidad. Los baldes o las cantarillas se pueden reparar de pronto cuando hay algún agujero o algo así. Sí, claro, no. Me trae a la memoria, por ejemplo, cuando nosotros teníamos 10 años, 11 años, papá en las vacaciones nos traía al taller a que le ayudemos para los mandados, para ese tipo de cosas. Entonces, se reparaba los jarros que ya eran ¿cómo es? Fierro enlosado. Ya, los platillos, se huequeaba los tazones. Entonces eso papá nos daba, nosotros decía, esas son las chauchitas que usted se gana. Entonces tapábamos, que valdría 20 centavos, 30 centavos. Entonces eso nos daba papá de una forma de incentivarnos, para que nos vaya gustando, ¿no? Y a la larga parece que surtió efecto. Qué lindo. Sí se repara, perdón. Sí, todavía reparamos. Ollas de aluminio, las ollas de hierro enlosado, todavía traen para tapar. Ya. Sí. Juanito, y por ejemplo, las que son de aluminio, ¿con qué material reparan? Cuando no son huecos muy grandes, se trata de golpear o se suelda, pero ya cuando son huecos grandes y el resto del olla está bien, hablemos de una tamalera de esas, se cambia el asiento y se pone y queda funcionando bien. Ya. Pero ¿sí les resulta económico o es mejor comprarse una? Depende, ya por ejemplo una olla grande tamalera estamos hablando de unos 25, 30 dólares, si la reparada le va a costar unos 8, 10 dólares. Ya. Resulta. Entonces sí representa para unos añitos Claro. Juanito, bueno, yo siempre he admirado su trabajo. Cuénteme, ¿qué es lo que más le apasiona de su día a día en este espacio? Muchas gracias, Marlenita. En realidad, la pasión mía, a veces yo digo, si tuviera dinero, me dedicara a hacer esculturas, tratando de recuperar nuestro legado anterior, ¿no? La herencia cañari. En realidad no hay mucho de eso en los museos. Entonces, tratando de hacer las coronas, una réplica de un traje cañari, un pectoral, ese tipo de cosas, ando con la chacana, o sea que es nuestro, ¿no? Y eso no dan a conocer, esa es nuestra identidad, y eso deberían también las autoridades de tratar de fortalecer, porque yo no soy inca, yo soy cañari, sí, los cañaris tuvimos primero aquí, y por eso es la habilidad, porque si usted ve y estudian un poco de los cañaris, van a ver la textilería, la orfebrería, el conocimiento astrológico, ya sembraban, o sea, hay todo un conocimiento atrás que realmente han querido tapar con esto de los incas y ahora con la parte occidental.
y nos hacen perder la memoria de nuestra raíz. Ya, gracias. Juanito, bueno, ya conversamos un poquito de este aspecto, pero ¿cómo ve usted el futuro de estos negocios tradicionales en Cuenca? Bueno, Cuenca es privilegiada, ¿no? Como le decía, todo el austro por la cuestión esta del trabajo a mano. Si nos vamos a Chorzeley, vamos a ver una orfebrería finísima, reconocida a nivel mundial. Y si vemos la textilería de Gualaceo o de parte de Chorzeley, los ICA todos, o sea, es algo fino, es algo... O sea, jamás la tecnología va a poder reemplazar a las manos. Hace tiempo estuvo un italiano y me decía, tengo una olleta cincelada ahí con unos pajaritos, y me decía, hacer la primera es lo difícil, el resto, o sea, copiar ahí la maquinaria. Entonces es la diferencia, ¿no?, entre las manos del ser humano versus máquina, porque ahora hay un montón de cosas que se hace, las ollas, jarritas, se hace industrialmente y hacen por miles, pero no tiene el mismo sentido y significado que hacer una mano, porque ellos harán unas 2000 diarias, yo haré una, pero si usted se lleve a una, tenga la garantía de que ahí va parte de mi vida, parte de mí. Yo por eso a veces digo ahí que van golpes que traspasan las sombras y rompen los misterios, son golpes de esperanza, eso es. Gracias, Juanito, gracias. Y otro aspecto importante también, todas son obras únicas. Por más que le pidan la jarrita que va comprando y le dicen, deme haciendo otrita más, pero no va a ser como la anterior que le hizo. Cada quien tiene su individualidad y eso es lo maravilloso de lo artesanal, que es algo único, algo original. Así es. Juanito, para finalizar, ¿qué mensaje dejaría a nuestros oyentes? En realidad no, traten de ayudar ahora en esta época que viene la Navidad, comprando a los artesanos. Ellos necesitan ese empujoncito, no a las grandes cadenas. Eso hagan, y en realidad aprecien y valoren lo nuestro, siempre lo nuestro, y a tratar de buscar nuestra identidad, que es, ya digo, Cañari. Y ojalá, esperemos que las autoridades algún rato se sensibilicen y vean lo que están perdiendo, que es las artesanías, algo que nos identifica, en especial a la SUAY. Muchas gracias, Marlenita, a usted y a su programa. Gracias, Juanito, por su valioso aporte para nuestro programa, para la ciudad y el país en general. En realidad, todos estos espacios son fascinantes para conocer un poquito más allá. Se despide de ustedes, como siempre, Marlene Quinde Cordero. Ladies and gentlemen, for your listening pleasure. What's that? I don't know. La narración de historias personales es una actividad de vital importancia para las comunidades. La recogida de estos testimonios conforman y refuerzan la identidad de un grupo, además de enfatizar el valor patrimonial, la motivación y los valores educativos. En comparación con la palabra escrita, la narración de historias es la única forma en que tanto lo tangible como lo intangible puede ser explorado simultáneamente. Julio Alonso Arévalo. Some folks get it in the past. This one, you get it in your presence. Oh, come bring your love to me. Whoa, come bring your love to me. When the cold wind's wailing, when the moon is out, when your heart is failing, like a troubled bird who just can't get his wings up. Whoa, some folks
get it in the mirror. Some folks get it in a meal. This one, you get it when he got you. Oh, come bring your love to me. Oh, come bring your love to me. A chicka boom. Come bring your love to me. Oh, oh, come bring your love to me. Oh, and some folks, I get it when it's burning. Some folks get it when it's cool. This one, you get it when you touch him. Oh, come bring your love to me. Whoa, come bring your love to me. When the chorus wailing, when the moon is out, when your heart is failing, like a troubled bird who just can't get his wings up. Whoa, some folks, some folks, yeah, and some